Hola a todos. En esta ocasión hablaremos de unos temas de historia, los cuales serán conflictos bipolares de la Guerra Fría, conflicto árabe-israelí, la República Popular China, la Guerra de Corea, Vietnam, la Guerra Imposible y Cuba y la crisis de los misiles. Comencemos. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989, entre dos bloques de países liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. El eje del conflicto se desarrolló en torno de las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial, el cual era Estados Unidos, era líder del bloque occidental integrado por países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Y luego estaba la Unión Soviética, encabezada el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrada por las áreas bajas, ocupación del Ejército Rojo y otras fuerzas armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Se caracterizó por no ser un conflicto armado, sino que se constituyó una amenaza permanente de conflicto entre dos bloques. Cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación y apoyo militar y se produjo una fuerte escala de armamentista. La República Popular China. El 1 de octubre de 1949, las masas populares de Beijing se aglomeran en la plaza de Tian para celebrar un solemne acto en el cual Mao Zedong, presidente del Gobierno Popular Central, proclamó la fundación de la República Popular China. Durante los primeros años de la República Popular, el gobierno chino llevó adelante con éxito la reforma. En la mayoría de las regiones, los beneficios de estas medidas venían a presentar el 90% de la población del país. Gracias a esta reforma, 300 millones de campesinos se hicieron dueños de aproximadamente 47 millones de hectáreas de tierras de cultivo. Durante el primer plan quinquenal de 1953 a 1957 se lograron sorprendentes éxitos. La renta nacional aumentó en promedio anual más de 8.9%, se asentó una base industrial inexistente hasta entonces e impredecible para la industrialización del país, incluyendo la fabricación de aviones y automóviles, maquinaria pesada y de precisión, equipos de generación de energía, electricidad, así como aleación de acero de alta calidad, fundición de metales no ferrosos, etc. Conflicto árabe-israelí. El conflicto árabe-israelí se refiere a la tensión política y los conflictos armados entre el Estado de Israel y sus vecinos árabes, en particular los palestinos. En cuanto a su historia, durante 12 siglos, el pueblo judío vivió dividido en varios países del mundo, especialmente en Europa, lo que se conoce como la diáspora judía. La convivencia de estos con el resto de los europeos no siempre fue fácil y las persecuciones y programas los sionistas culturales subrayaban la importancia que tenía convertir a Palestina en un centro para el crecimiento espiritual y cultural del pueblo judío. En la época en la que se fundó el sionismo, Palestina formaba parte del Imperio Otomano y estaba habitada por árabes, cristianos y musulmanes en su gran mayoría, así como por una pequeña comunidad de judíos religiosos que aunque minoritaria, tenían una implantación significativa para la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico entre Corea del Sur y Corea del Norte, ocurrido en el marco de la Guerra Fría entre los años 1950 y 1953, debido a diferencias políticas. Ambas partes eran apoyadas por distintas potencias mundiales, por lo cual se formaban dos grandes bandos.
Corea del Sur, apoyada por las fuerzas militares de Estados Unidos, y Corea del Norte, apoyada por las fuerzas militares de la Unión Soviética y la República Popular China. Se caracterizó por la violencia y el caos que hicieron en esta guerra, una de las más sangrientas de la historia. Más de 3 millones de muertos, fuertes divisiones sociales por ideales políticos, los cuales se enfrentaron a los dos Coreas hasta la actualidad. Las ambiciones territoriales y la fuerte ideología política de las superpotencias que apoyaban los bandos. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que enfrentó Vietnam del Sur de tendencia pro-occidental con Vietnam del Norte, que era comunista entre 1955 y 1975. Esta guerra se caracterizó por contar con la participación directa de los Estados Unidos, que asistió a Vietnam del Sur con dinero, tropas y armamentos. Vietnam del Norte, de su parte, fue apoyada por China, Cuba y la Unión Soviética, que enviaron armas y asesores militares. Desde principios del siglo XX, América estuvo controlada por Estados Unidos, cuyo liderazgo aumentó con la creación de la Organización de Estados Unidos de América en 1948, controlada por Estados Unidos. En 1959 triunfa en Cuba la revolución de Fidel Castro que acaba con el régimen de Bastida, instaurando un régimen comunista en la isla. La respuesta norteamericana fue el bloque comercial a Cuba, por lo que ésta buscó el apoyo de la URSS. En 1962 se produjo la crisis de los misiles, cuando la URSS colocó misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Esta respondió en el bloque militar de la isla y amenazó con la intervención armada. El conflicto duró 13 días hasta que Khrushchev retiró los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos retirara los misiles de Turquía y la promesa de que Kennedy de no atacar a Cuba. La crisis que tuvo al mundo en vilo por el miedo al desastre nuclear propició el inicio de una nueva etapa marcada como la coexistencia pacífica. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por ver el video.